Evidentemente no. Gracias por venir, Daniel Arroyo, ya saben, fue ministro de Desarrollo, diputado. Bueno, a ver, primero, ¿qué análisis hace a partir de su experiencia de lo que es esta auditoría, de los resultados que están dando a conocer? Yo creo que hay que distinguir dos planos. Primero, está claro que hay escuchas de dirigentes sociales que le han querido sacar plata a otros, eso es como muy evidente, y está bien que eso vaya a la justicia y que se determinen responsabilidades, y es perverso que alguien quiera quedarse con plata de otro. Eso está claro que es el caso de distintos dirigentes sociales. Segundo, en el caso de los comedores, yo creo que hay que distinguir, y no lo tengo el dato, qué comedores efectivamente no estaban y hay una irregularidad, de cuáles dejaron de funcionar porque no hay transferencia de alimentos. Lo que decía recién la gente de ese comedor, a muchos ya les pasó, y ya lo han, yo voy por los barrios permanentemente, y un comedor que estaba todos los días está lunes y jueves, el otro está martes y miércoles, aquel no. Entonces creo que sería bueno hacer un relevamiento correcto de cuáles son los que efectivamente hay irregularidades, y creo que ahí sí hay que quedar claramente con aquellos que en realidad no están funcionando porque no están recibiendo alimentos. Lo concreto hoy es que falta alimento en los comedores. Eso es un dato objetivo, no es un debate, eso es un dato objetivo. ¿Cómo fue o cómo suele ser la lógica de distribución del Ministerio de Desarrollo hacia los comedores? ¿Qué elementos tienen ustedes para decir, bueno, a este comedor enviamos tanta cantidad de alimentos cada tanto tiempo? Sí, yo fui el ministro de la pandemia y fue una situación particular porque explotaron los comedores, estaban cerradas las escuelas, no estaba el comedor escolar, y entonces teníamos comedores y ollas populares. Sí. Y nuestra tarea, la verdad que lo logramos, fue sostener la paz social. Yo creé la tarjeta alimentar, que este gobierno la sostiene y le ha aumentado, y que es transferir automáticamente el tercer viernes de cada mes. Arrancamos con las madres para chicos hasta 6 años, luego sigo hasta 14 años, para que compren los alimentos que quieran, claramente. Sí. El resto son comedores. Los comedores en la pandemia cambiaron su lógica. Hasta la pandemia la gente iba a comer al comedor, se transformaron en viandas. O sea, la gente iba, retiraba, estaban con el barbijo. Fue una situación muy diferente a la actual. En ese esquema y en ese tiempo estaba todo abierto porque estábamos todos desesperados, estábamos todos preocupados, los que tenían la peor opinión del gobierno, los que tenían la mejor opinión del gobierno, iban al barrio a ponerle el cuerpo y a trabajar, y eso fue en esencia la pandemia. Se creó un registro, yo creé el registro claramente, para poder registrar, identificar situaciones. La verdad que ese tiempo del que yo puedo hablar, es evidente que estaba todo funcionando porque estábamos todos desesperados, asustados, y teníamos que sostener 11 millones de personas. Me parece a mí que, más allá de que siempre creo que es bueno hacer auditorías, hay un problema, es que se ha cortado la asistencia en los comedores. Yo en su momento hice todo lo que una muestra de control de peso y talla. Mi miedo siempre es que la Argentina vaya a una situación de chicos petizos y obesos, que coman fideos, harina, arroz, polenta, poca leche, carne, frutas y verduras, y que eso termine dando una generación de chicos petizos y obesos. Entonces cada 6 meses hacíamos un control, cruzábamos los datos a ver cuál era la situación. Espero que eso haya continuado, pero ahí es donde uno puede identificar qué está pasando en los comedores. En concreto hoy, la verdad que está complicada la situación porque está todo muy caro, porque la gente no llega a fin de mes, porque busca retirar alimentos en los comedores y los comedores se van distribuyendo como pueden. A mí me parece que hay algo de lo cual no lo voy a poner a usted para que haga esa evaluación, que es cierto que el Ministerio de Desarrollo, en su gestión como en otras, es a través de las organizaciones sociales, de las organizaciones de base, que distribuye, ¿no? Es a través de las organizaciones. Sí. El grueso de los comedores son de iglesias, no son... Cuando hablamos de iglesia, hablamos de iglesia católica, evangélica, sobre todo. El grueso de los comedores en la Argentina no son de las organizaciones, son de iglesias, de escuelas y de organizaciones sociales. Pero en esencia son de las iglesias, son comedores que hace muchísimos años que existen, que todos los gobiernos fueron ayudando, y el actual gobierno ha hecho convenios con las iglesias, claramente. Son mecanismos donde básicamente las personas complementan la tarjeta alimentar, que yo creo que hay que extenderla, hay que ampliarla. Bueno, es que la tarjeta alimentar tenía el objetivo de no terciarizar. La tarjeta alimentar fue un mecanismo de transparencia, yo lo hice antes de la pandemia. Nosotros subimos el 10 de diciembre, yo el 18 de diciembre estaba en Concordia poniendo en marcha la tarjeta alimentar, el lugar más pobre de la Argentina. Llegamos a marzo cubriendo todo el país y ahí automáticamente se cerró todo por la pandemia, y ahí la tarjeta alimentar para mí fue providencial. Lo hicimos no pensando en la pandemia, pero fue el instrumento que nos permitió sostenerlo en la pandemia. Ustedes vieron lo que pasó en otros países de América Latina, como el conflicto social se desataba, como había problemas de todos lados. En Argentina logramos sostener la paz social en parte por eso, y los comedores en ese momento.
El modelo al que tenemos que ir, en mi opinión, es que el comedor sea básicamente un refuerzo nutricional, pero sea un espacio de apoyo escolar, de acompañamiento, de otro tipo de acciones, e ir a un esquema de acceso universal a lo que yo llamaría un ingreso universal básico en la Argentina. Para mí hacia ahí hay que ir. La pandemia era imposible hacerlo, la tarjeta alimentaria del gobierno la ha reforzado y me parece que está bien. Casi creo que es la única política que se creó en el gobierno anterior, se sostiene ahora, que es la tarjeta alimentar. Que yo la creé, lo que hay que hacer para mí es un cambio fuerte estableciendo una base de ingresos. A mí me da la impresión que hay parte del discurso que toman ellos con el objetivo, insisto, de vaciar de programas sociales, de vaciar a los movimientos de las organizaciones sociales porque las tienen estigmatizadas. Pero es cierto también que existió, insisto, no empezó en su gestión, esto fue siempre, que es como que algunas, desde el Polo Obrero hasta el movimiento Evita, pasando por todo lo que quieran, porque ahora todos le dan al Polo Obrero como si fuese el único, pero digo, que tienen esta lógica, donde a veces la economía social que ellos construyen, la economía popular, las cooperativas, son los que de alguna manera terminan ordenando el territorio y el Ministerio de Desarrollo termina fortaleciendo esas organizaciones. Esto no debiera ser mucho más profundo, no en contra de los movimientos sociales, digo, de que directamente el Estado genere las políticas y potencie una cooperativa y no un movimiento social que luego potencie una cooperativa. A lo mejor no es así, pero... No, sí, lo creo así, es así, ahí hacia donde hay que ir. No era posible en la pandemia, pero es ahí hacia donde hay que ir, en armar cadenas productivas. Muchos tienen polos productivos bien interesantes, tienen desarrollos económicos. Hoy muy complicado porque como hay recesión, hay caída. ¿En qué trabajan en esencia los sectores pobres? En la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclado. Y los polos productivos tendrían que estar en esa línea vinculándose con esos sectores. Hoy esos sectores están despidiendo trabajadores. Hay menos gente en la construcción que hace 10 meses o hay menos gente cuidando personas en los barrios porque la gente no tiene plata para pagarle o en la actividad textil. Entonces hoy es muy complicado. Para mí hay que hacerlo por ese lado, por un lado. Para mí eso tiene que estar vinculado al desarrollo local. Es decir, este territorio, ¿para dónde va? Es textil, es metal mecánico, es turístico, vamos para acá, vamos para allá. Ese es el camino al que hay que encarar. En ese camino, en mi opinión, una cosa que hay que hacer es capacitar en oficios. De las personas que están en planes sociales, en mi opinión, uno puede vivir en 3 tipos. Hay un tercio que si la economía funciona, entran solos, no necesitan capacitarse, entran directamente. Hay un tercio que requiere de capacitación, de acompañamiento, que aunque la economía vuele, fue un tornero con un torno a pedal, que le cambió la tecnología, que hoy no tiene manera de ser tornero, o alguien que requiere acompañamiento. Yo presento un proyecto de ley para armar 400 escuelas de oficio en Argentina. Oficio de 3 meses, certificado, la persona se capacita, tiene un certificado y se va con un kit de herramientas para trabajar. Y después hay un tercio que está muy lejos de la empleabilidad, por problemas de salud mental, por problemas de adicción de distinto tipo, que requiere acompañamiento. En mi opinión, si vamos camino a un esquema de universalización y fortalecer polos productivos, ese debería ser. Yo espero que, más allá de la cuestión judicial, y a mí me parece bien que avance la justicia y que identifique donde hay situaciones que no tiene que haber, si eso sirve para cambiar una política pública, sería una buena cosa. Porque la sensación a veces que uno tiene, que a lo mejor es falta de información, es que el Ministerio de Desarrollo históricamente trabajó, por eso es importante, como usted dice, bueno, armemos instancias de capacitación, porque a veces uno se pregunta si tiene, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo a nivel nacional, tiene políticas regionales, quiero decir, o si simplemente es una enorme red de asistencia que es necesaria, Yo valoro los programas sociales porque cuando la urgencia es hoy hay que resolverla hoy. Bien, y después ir construyendo esto que usted marcaba. Pero se transformó en los últimos años en un aparato que trata simplemente de contener y no piensa esa etapa superadora. De enseñar, de producir, de dar contención en sus propios territorios. Yo creo que es parte del problema y que se agudiza en la medida que hay una distancia grande entre los ingresos y la vida cotidiana. Para no ser pobre, una familia necesita 830.000 pesos, un plan social son 78.000. Claro. ¿Por qué hay tanta gente desesperada por tener un plan social? Porque le mensualiza la cabeza. Sabe que el día 5 va a cobrar, está el 25, el día anterior va galgueando, sabe que el día 5 cobra. No es que eso le alcanza, pero va estirando. En mi modo de ver, la Argentina son 7 regiones. Hay una región del norte del país que claramente tiene que ver con mano de obra intensiva, con desarrollo de ciertos sectores productivos, donde hay que hacer mucha capacitación y mucho cuentapropismo. Hay una región, en mi opinión, que tiene que ver básicamente con más globalizada, que es Cuyo. Está la región centro, que ahí, sin lugar a dudas, ahí está como el desarrollo industrial.
está el AMBA, que es el 1% del territorio, con urbano, bonaerense, Ciudad de Buenos Aires. Agarra un mapa, es un puntito. Ahí vivimos 17 millones de personas y hay una problemática muy distinta al resto, donde la pobreza cruza con informalidad laboral, con endeudamiento de la familia, con tensión, con narcotráfico, y hay una Patagonia Norte y una Patagonia Sur. En mi opinión, son realidades distintas. Eso requiere un Ministerio de Desarrollo que no sea solo de desarrollo social, sino que articule lo social y lo económico. Hacia eso debería ir la Argentina. Objetivamente, la Argentina no va a crecer en empleo formal para absorber al 40% de pobreza. Es objetivo que no es así, porque la tecnología va cambiando el mundo de producción. Entonces lo que hay que hacer es que a los sectores productivos, en situaciones muy críticas, formen parte de cadenas, se capaciten. Una persona que hace Durlock hoy, la verdad es que gana buena plata. Si se capacita, hace un curso de Durlock, hace un curso por 3 meses, se va con un certificado, con un kit básico, arranca como Durlockero y empieza a avanzar como otros sectores productivos. Yo creo que hacia ahí hay que ir. En la pandemia eso no era posible. Bueno, ese es el trabajo que hay que hacer. Perdón, Daniel, buenas noches. A eso no apuntaba un poco el potenciar trabajo, pero la pregunta es, ¿funcionó o no funcionó? Porque desde el gobierno hoy cuestionan mucho ese programa, el programa Potenciar Trabajo. Apuntaba hacia eso, ha tenido dificultades claras en un contexto donde fue creciendo la pobreza y la inflación desacomodó todo, pero hacia ahí tiene que ir el Potenciar Trabajo. El gobierno ahora lo dividió. No, la gente no contrapresta 4 horas en ningún lugar, sino tiene una parte que es lo que llaman volver al trabajo, que es capacitarse, y el problema es que se van a capacitar, todavía no están los oficios, pero en oficios, que el riesgo de tener es que están echando gente, o sea, la construcción está echando gente y no incorporando, y una parte que va a ser más de asistencia, más para familias numerosas en situaciones muy críticas. Yo creo que hay que repensar el esquema productivo en la Argentina. La Argentina va a crecer los próximos años, porque tenemos litio, alimentos, energía, economía del conocimiento. Si no se distribuye... El tema es que entremos los 46 millones de personas. Claro. Para que entremos los 46 millones de gente, no solo tiene que crecer en esto, sino en construcción, en textil, en producción de alimentos, en cadenas productivas. Yo recuerdo que durante el primer y el segundo gobierno de Cristina Kirchner, Carlos Tomada, ministro de Trabajo, llevaba adelante un programa llamado Programa de Formación Continua, que precisamente iba capacitando, desde capacitar para hacer radio hasta carpintería, pastelería, y se armó esa red y funcionó. Hoy, lo que hay hoy es, los programas tienen que ser mucho más masivos, es mucha más gente la que está afuera y requiere mucho acompañamiento. Claro. Rosario. Daniel, vos hablabas de que si la denuncia sirve o la investigación sirve para mejorar el programa, bienvenido sea, sin lugar a dudas, pero te pregunto si este es el objetivo del gobierno, porque el objetivo del gobierno claramente era darle 0 pesos a los comedores o destinar 0 pesos a los planes de alimentación, y esto se vio en el presupuesto. No, es evidente que falta comida en los comedores y que se ha retirado el Estado, eso es un dato, eso no es un debate. Cualquiera camina 3 pasos por cualquier... Ustedes recién pasaban a una persona que estaba en un comedor, en cualquier barrio que cualquiera camine, eso es objetivo y ahí hay un problema serio. Y de vuelta... El problema es que ustedes o yo comamos mal es un problema relativo porque tenemos la estructura ósea desarrollada y nuestro intelecto. Que un nene o una nena coma mal es brutal. No desarrolla el peso y talla, no desarrolla la capacidad intelectual, no aprende en la escuela, está mirando por la ventana, no atiende en la escuela y va reproduciendo la pobreza. Ahí hay un tema clave que yo creo que es muy complejo. Lo que está claro es que hay un corrimiento. El gobierno ha aumentado la tarjeta alimentar, ha aumentado la asignación universal por hijo y la ayuda escolar, se ha retirado del territorio. Y ahí sí... Yo diría un punto, y simplemente con escuchar lo que ha planteado la Iglesia el fin de semana. No nos podemos retirar, me refiero al Estado, las redes comunitarias, del territorio, porque avanzan otros, y eso es muy complejo de verdad, porque hoy ya objetivamente el que vende droga gana más que el que trabaja, tiene billete y da crédito. Eso no es de los últimos 5 meses, es un proceso que se viene dando hace tiempo. Si las redes comunitarias, si el Estado tiene menos presencia, se complica más. Entonces una cosa es auditar, y me parece que está bien, y controlar. Otra cosa es que no haya nada de presencia del Estado en el territorio. Eso es complicado, en mi opinión. Usted decía hace un ratito nomás que si la investigación judicial encuentra a una persona que extorsiona a otra para ir a una movilización y a cambio de eso no le da o le da el alimento, está bien que se investigue. Si aparece un comedor que no existe, que no funciona, está bien que se investigue. La pregunta es, cuando se gestiona, ¿cómo se hace para controlar y que esas cosas no pasen? Por ejemplo, uno matricula a los comedores. ¿Cada cuánto va a chequear que sigan funcionando? Sí, de vuelta yo les puedo contar la experiencia en la pandemia. Estaba todo funcionando porque estábamos todos desesperados y asustados y ustedes lo han visto todo el tiempo. Yo creé el registro, ese registro del que se habla, el RENACOM, lo creé yo directamente y básicamente tiene ese esquema y hacíamos periódicamente evaluaciones. En la pandemia estaban todos funcionando porque estaban todos desesperados, porque estábamos todos preocupados y gran parte de los comedores que estaban en la escuela salieron, o sea,
Nosotros estábamos muy preocupados y el lugar central, que era el comedor escolar, no lo teníamos y habrán visto escenas de la pandemia donde había ollas populares todo el tiempo, porque tenía que ver con eso. Bueno, esto que dice no es menor. Puede ser que alguno de todos los que habían entrado en ese registro, post pandemia, haya dejado de funcionar y haya seguido recibiendo alimentos. Puede ser, la verdad que no lo sé, yo tuve ese proceso, son procesos grandes, creo que vale la pena auditar. Ahora, creo que sí hay que distinguir, y no lo sé si está distinguido o no, el que dejó de hacerlo de aquel que hoy no recibe alimento, que no está funcionando hoy en los últimos meses porque no tiene alimento, que es lo que decía esta gente. Si después de junio no tienen alimento, van a atender lunes y jueves nada más, pero no es porque dejó de haber necesidad o un comedor, sino porque no tiene alimento. Bueno, la semana pasada entrevistamos a una persona que atiende un comedor en Lanús, que nos dijo, me vinieron a auditar. Lo que pasa es que yo doy almuerzo y cena y vinieron a las 9 de la mañana. Entonces les dije, gracias por venir, vean, está todo, pueden volver en otro momento para ver la cantidad de gente que pasa por acá, y eso no ocurrió. Las auditorías yo creo que están bien, objetivamente, y están bien hacer denuncia a quienes corresponden. El tema se está poniendo complicada la situación alimentaria. Y de vuelta, nosotros, el problema de la malnutrición infantil no es chiste en Argentina, es condenar una generación. No es lo mismo los adultos que los... De vuelta, nosotros podemos comer mal, ya estamos formados. Un pibe no, una piba no. Entonces ahí, debería, más allá de los controles, generarse una política pública sostenida. Yo creo que en el tiempo, como no va a entrar todo el mundo en el sector formal de trabajo, porque la tecnología ha cambiado y porque no va hacia ahí el mundo, hay que debatir un ingreso universal ciudadano. Para mí va a pasar eso en América Latina en los próximos años. Ojalá podamos debatirlo seriamente. Daniel Arroyo, muchísimas gracias. Por venir.